Hola, hola, señores y señoras, nuevamente bienvenidos a mi canal. Y para ustedes que me están viendo por primera vez, bueno, mi nombre es Fausto Serrano y en esta ocasión, en esta oportunidad, les voy a estar contando un poco de lo que fue mi experiencia para llegar a Francia en aquel momento, en aquellos días. Pero en esta oportunidad les vengo con lo que es la segunda parte. Y si es por primera vez que están viendo este video, los invito a que vayan a la primera parte para que sigan el contexto de esta pequeña historia, de este pequeño story time, y se los dejo por aquí, bueno, por aquí, para que puedan seguir una línea de todo aquello que sucedió en su debido momento. Y he tomado a bien hacer este video o esta segunda parte aquí al son de la naturaleza, al son de la luz del día, porque de esta forma considero que se vienen mejor a la mente aquellos recuerdos, aquellos momentos bonitos, feos, amargos, difíciles. Y como esa es la idea, redactar un poco lo que sucedió, lo que me sucedió personalmente en aquel momento, que como ya pudieron ver, la primera parte no fue del todo bonito. Así que venimos ahora con lo que es la segunda parte, así que acompáñenme y démosle. Y nos quedamos precisamente en el momento que llegamos a París-Orly, el aeropuerto, nuestro último aeropuerto en el país que ya habíamos soñado, que habíamos imaginado que en algún momento íbamos a estar ahí. Pero hasta ese preciso momento no todo había marchado como se había esperado, como se pensaba. ¿Qué más podría suceder a partir de ese momento que ya habíamos llegado a lo que era Francia? Esto quizás fue algo que se nos vino a la mente, algunas preguntas que surgieron ya después de todo aquello caótico, aquello difícil que habíamos vivido en aquel momento hasta llegar hasta ese preciso lugar. Pero ¿qué sucedió a partir de ese momento que llegamos al aeropuerto? Todo marchó igual, más difícil, más fácil, peor. Son quizás algunas de las preguntas que muchos podrían hacerse, muchos podrían pensar. Y también en aquel momento yo pensé, ¿será que a partir de este momento las cosas van a cambiar? ¿Todo va a ser igual o mucho más sencillo a partir de este momento? Y es que precisamente llegamos al aeropuerto felices. Sin embargo, no sabíamos qué tan grande era dicho aeropuerto, qué tan difícil se iba a volver el hecho de encontrar nuestras maletas, que realmente no teníamos ni la menor idea si las maletas habían llegado al aeropuerto o no. Según lo que nos habían dicho en el aeropuerto de España, que iban a llegar ahí, pero no teníamos la total certeza de que eso era cierto. Pero sin saber ni a dónde había que recoger las maletas, ni cómo dirigirnos a ese preciso lugar, fuimos detrás del montón de gente como siempre y fácilmente llegamos al lugar donde estaban nuestras maletas. Así que hasta ese momento todo bien, y hasta ese lugar estábamos los dos asistentes, la otra chica y mi persona. Todo bien, todo perfecto hasta ahí. Sin embargo, ahí tuvimos que despedirnos, tuvimos que decir hasta luego, hasta pronto, porque ambos tomábamos un rumbo diferente, íbamos a ciudades, a regiones distintas. Por consecuencia teníamos que despedirnos. Que bueno, a pesar de que tanto ella como yo no teníamos ni la menor idea de lo que estábamos haciendo, poco a poco íbamos descifrando, íbamos armando aquel rompecabezas. A pesar de todas las dificultades que se iban presentando, las íbamos resolviendo juntos. Y bueno, ahí había que separarse. Entonces nos despedimos. Yo fui a comprar lo que era un chip o un eSIM, porque realmente no tenía internet en ese momento y necesitaba internet, porque de esta forma podía utilizar lo que era Google Maps o cualquier consulta, cualquier cosa que necesitara. Ahí teníamos lo que era internet específicamente. Entonces fui, compré algo que es muy recomendado hacer si van por primera vez a estos lugares. En el aeropuerto adentro son quizás un poco caros de repente por ahí, pero realmente eficientes,
efectivos para lo que lo vayan a necesitar. Y después de haber comprado este chip, este eSIM, esta tarjeta para mi celular, salí del aeropuerto y la verdad es que yo personalmente no tenía ni la mínima idea de cómo iba a hacer para llegar hasta mi destino final. En verdad les digo, no tenía pero absolutamente ni una tan sola idea, porque como ya mencioné en el video anterior, nuestro vuelo se atrasó. Yo ya tenía como mi itinerario para llegar a Valenciennes, mi ciudad específica. Todo mi itinerario se había perdido por completo, entonces tenía que restablecer un nuevo itinerario, pero de verdad les digo, no tenía ni la mínima idea de cómo hacer para llegar hasta Valenciennes. Salí del aeropuerto con aquel miedo, con aquellas dudas, con aquella preocupación de todo lo que podría pasar antes de llegar hasta mi destino final. Y es que bueno, hasta ese momento que ya había salido del aeropuerto, eran a las 9 de la mañana, 9:30 aproximadamente. Salí del aeropuerto y nuevamente nos volvimos a encontrar con esta chica que ya nos habíamos despedido por primera vez. Ella me comentó que iba a tomar un Orlibus que iba hasta tal estación de tren. La verdad no recuerdo su nombre. Yo no sabía, no tenía idea. Veía Google Maps, veía los transportes para movilizarme hasta esta ciudad, que de ese aeropuerto mi primer destino tenía que ser la estación del norte, la Gare du Nord. Realmente no sabía cómo llegar, pero me aventuré y le pregunté a esta chica a dónde había comprado lo que era su ticket para subirse al Orlibus. Fui donde una persona que estaba vendiendo allí tickets, lo compré, pasó el Orlibus y me subí obviamente con aquella cantidad inmensa de personas, 2 maletas, el equipaje grande y la maleta de mano dentro de ese bus completamente lleno sin saber para dónde iba. Entonces llegamos a esta estación de tren que realmente, como ya dije, no recuerdo su nombre. Esta chica iba hasta ahí. Yo por inercia directamente me bajé ahí. No sabía realmente por qué. Nos bajamos y nos despedimos nuevamente porque ella de esa estación de tren se iba a dirigir a otro lugar donde la estaban esperando sus profesores referentes. Bueno, no sé si era profesora, profesor, pero la estaban esperando. A mi persona no, absolutamente nadie me estaba esperando. Todo lo estaba haciendo por mi cuenta. Sin embargo, puedo mencionar de que ya había consultado previamente cómo hacer para movilizarme, para ir de este aeropuerto de París-Orly hasta Valenciennes. Ya me habían explicado personas que están residiendo, creo, todavía en Francia, cómo hacer, qué tren tomar, de qué estación a qué estación, pero era mi primera vez prácticamente que utilizaba estos medios de transporte. No sabía dónde comprar ticket, no sabía incluso cómo cruzar una puerta, porque no es solo voy a comprar un ticket y me voy a subir al tren. Definitivamente no, es un pequeño proceso para llegar hasta ese tren, hasta ese metro, hasta ese tramway que ustedes deben de tomar. Así que bueno, ya estando en esa estación de tren, nos despedimos una vez más. Yo me dirigí hasta la entrada, hasta la sala de espera de esa estación de tren. Y ya estando ahí yo veía que habían personas que entraban por una puerta, salían por otra puerta y realmente no sabía cómo se hacía eso. Yo veía que tomaban su celular, lo pasaban por un escaneador que estaba ahí, tomaban su ticket, lo pasaban por ese escaneador y la puerta se abría, se cerraba, se abría, se cerraba, pero yo no sabía cómo hacerlo. De hecho, intenté 2-3 veces cruzar por esas puertas, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía un ticket digital ni físico para que estas puertas se abrieran para poder escanear, así que difícilmente iba a poder ingresar. Después de media hora quizás de estar viendo personas que entraban, que salían, yo preocupado ahí, fui a la cabina donde estaba una persona que vendía ticket, que de hecho están en cada estación de tren. Me dirigí hasta ahí, le hablé en francés, realmente no recuerdo qué le dije. Bueno, de hecho ni recuerdo si le hablé en
en francés, en español o en inglés, o posiblemente en otro idioma que me haya inventado por ahí. Y solicité, le expliqué que yo necesitaba un ticket para ir hasta la Gare du Nord, que era mi primer destino, porque a partir de ahí pues ya era otro proceso, ya era otra historia, era otro suceso que tenía que vivir. Así que me vendió el ticket y bueno, con ese ticket logré ingresar, pasé sin saber cómo, siguiendo a las demás personas, bajé sobre un túnel y ya estando en el túnel, después de un momento, volví a encontrar a esta chica nuevamente, que ya nos habíamos despedido por segunda vez, así que nos reencontramos una vez más y nos volvimos a despedir porque, como ya dije, ella iba para otra ciudad, para otro lugar, y bueno, yo también llegué a ese túnel. Estando ahí veía unas pantallas arriba donde habían los nombres de las ciudades y algunos trenes, algunos números. Ignorante, no sabía qué estaba haciendo ahí. Intenté pedir ayuda, lastimosamente nadie me quería ayudar. Mis dos maletas, la maleta de carga y la maleta de mano, mi mochila, preocupado, sediento hasta ese momento, con hambre, después de 15-20 minutos de estar ahí, viendo que pasaba un metro para aquí, otro metro para allá, pues realmente no sabía qué hacer, no sabía si estaba en el lugar indicado para poder tomar el metro, si era aquí o era allá, no sabía realmente. Pero después de 15-20 minutos, como ya mencioné, le pregunté a una persona, a un muchacho que estaba ahí, que si ese metro iba hasta la Gare du Nord. Bueno, era un metro, pero en mi mente era un tren. Me dijo de que sí, que ese iba hasta la Gare du Nord, pero cuando llegó el metro ahí, pues él se subió y le volví a preguntar si ese era. No me quiso responder, lastimosamente, no me dijo nada, se subió y se marchó. Me tocó esperar aproximadamente 10-15 minutos más el siguiente metro. Me subí sin saber si era el metro correcto el que yo tenía que tomar o no, pero me dirigí, ya estando dentro de este metro, pues pregunté una vez más a otras personas que iban allí, a otros chicos, a otros muchachos, a otros jóvenes, y muy amablemente, muy gentilmente ellos me dijeron de que sí, efectivamente pasaba por la Gare du Nord, no llegaba hasta ahí, creo que me mencionaron que no llegaba hasta ahí, sino que pasaba, así que muy gentilmente me ayudaron, llegué a la Gare du Nord, que era mi primer destino. Gracias a ellos me bajé del metro y realmente les digo qué estación tan enorme como la visualicé en ese momento. Quizás la misma preocupación, la misma desesperación, pero esa estación era gigantesca en ese preciso momento. Así que me bajé nuevamente sin saber cómo hacer estando ahí, ni a qué lugar específico tenía que ir, ya que cada tren tiene como su estación específica, a pesar de que estén en la misma estación principal. Así que bueno, ya estando ahí, pregunté nuevamente a otro chico que iba pasando ahí. Le pregunté, no recuerdo si él hablaba español, francés, inglés, realmente no recuerdo. Lo que sí es que él me ayudó, incluso con una maleta. Yo estaba en lo que era, digamos, como el primer piso, y esa estación tiene como segundo y tercer piso aproximadamente, si mal no recuerdo. Me dirigió hasta un lugar específico donde podía preguntar a unas personas que andan como auxiliando en las estaciones. Realmente no sé cuál es el nombre de estos auxiliadores, vamos a llamarle así, pero me llevó hasta un lugar específico donde habían personas que estaban preguntando, que iban quizás para otras ciudades, para otras regiones. Entonces estaban preguntando, y de igual forma llegué yo, le pregunté si cómo se podía hacer para llegar a Lille, que ya era mi segundo destino principal. Me comentó de que eso era en la tercera planta y que podía utilizar el mismo ticket para pasar las compuertas que estaban ahí. Subí varias gradas con mi equipaje, llegué hasta un destino final que ya era como la tercera planta, tercer piso, y ya estando ahí no sabía la verdad qué estaba haciendo, si lo estaba haciendo bien o no, lo que estaba ejecutando en ese preciso instante. Y aquí viene nuevamente un suceso, un evento que no se me olvida. Estando ahí perdido en esa gran estación, encontré una vez más a esta chica asistente. Por cuarta vez que nos despedíamos, la encontré, me comentó de que quizás había tomado el metro equivocado, se había equivocado de dirección, pero que una señora muy amablemente le iba a ayudar para poder llegar hasta su tren, hasta
su lugar específico al que ella se estaba dirigiendo. Y bueno, me entró aquel sentimiento de que posiblemente yo también estaba perdido, estaba en un lugar equivocado, pero seguí mi rumbo. Ya estando en la tercera planta, comencé a escribirle a las personas que ya me habían ayudado con anterioridad, y muy amablemente ellos me dijeron que buscara un kiosco donde vendían tickets, pero no podía estar molestando a estas personas tanto porque ellos estaban trabajando. Entonces rápidamente me dijo: ve a un kiosco, ahí pregunta o da la dirección a la ciudad o al lugar que te está dirigiendo y ahí te van a ayudar. Y efectivamente así fue. Me fui a buscar un kiosco. No supe realmente si al kiosco al que me estaba dirigiendo era el correcto o no. Vi una fila de personas enorme y nuevamente al montón, a la fila, al montón con aquellas dos maletas. Y después aproximadamente estuve ahí como una hora, puedo mencionar, porque sí, era muy grande la fila y era en el único lugar que yo veía que estaban comprando dichos tickets que ya me habían comentado anteriormente. Ya estando en esa fila me escribe la otra chica que ya se había despedido de nosotros en España, que sí, también ella se había perdido en el aeropuerto o en la estación, no recuerdo muy bien, y me entró nuevamente aquel sentimiento. Allá había visto a la chica allí en esa estación que bueno, se había equivocado, la otra chica que me había escrito que se había perdido por ahí, y mi persona pues que realmente no sabía qué estaba haciendo, si lo que estaba ejecutando en ese momento estaba bien, pero seguí mi rumbo y finalmente llegué hasta el lugar donde estaban ya comprando los tickets. Después de una larga espera compré mi ticket, sí, bastante caro, puedo mencionar, bastante carito, pero como ya había transcurrido bastante tiempo, ya era muy tarde, quizás eran alrededor de las 2, 3 de la tarde, más o menos por ahí, y era, si mal no recuerdo, el último tren que salía hasta Lille. Por consecuencia pues estaba un poco caro, así que lo compré, y como mi destino no era Lille únicamente, sino que de Lille tenía que salir a lo que era Valenciennes, mi destino final, y en efecto compré mi ticket de la Gare du Nord, de la estación del norte, hasta Lille, y de Lille hasta Valenciennes. Y ya después de haber comprado mi ticket, me dirigí a lo que era la búsqueda de mi tren, porque como ya dije, hay como estaciones, bueno, cubículos, donde están los trenes específicos para cada ciudad, y nuevamente comencé a preguntar, y es aquí donde tengo como ese mal sabor de boca. Preguntaba a los auxiliadores, a esas personas que se supone que deben de ayudar, deben de apoyar a quienes tienen dudas, problemas para encontrar sus medios de transporte, sus trenes, y lastimosamente sí puedo decir de que no me ayudaron, no me decían nada, y no sé, quizás porque era extranjero, realmente no lo sé, pero sí, perdido después de todo lo que había vivido, y bueno, preguntar y que no quieran ayudar como que da muchos sentimientos realmente, pero al final de un buen rato de estar ahí buscando, solicitando ayuda, alguien de buen corazón pues me dijo que tenía que ver lo que eran las pantallas, que ahí especificaba, ahí estaba mi número de tren, la ciudad a la que iba, y efectivamente así era, señores, pero yo no sabía realmente cómo se utilizaban, cuál era la función específica de esas pantallas. Yo veía letras y números ahí y colores, porque pantallas verdes, pantallas azules, pero realmente no sabía cuál era la pantalla que yo tenía que ver. Después de un largo rato de estar ahí, me fui, me paré en una pantalla, la observé fijamente, veía mis tickets, veía la pantalla, no tenía ni la mínima idea de lo que estaba haciendo, pero estaba ahí. De repente giré la vista hacia atrás y ahí estaba una persona alta, delgada, no se me olvida esa imagen, viendo también esas pantallas fijamente, observando sus tickets, y no sé cómo, por inercia una vez más, creo, si mal no recuerdo, le hablé en inglés, no recuerdo qué le dije, pero me contestó muy gentilmente, muy amablemente, en inglés efectivamente, y esta persona me ayudó, me indicó y me comentó
avisó que se dirigía hasta Lille, que era mi segundo destino. Mi felicidad ahí realmente no sabía cómo expresarla, porque como que aquel peso que estaba cargando de preocupaciones en ese momento se estaba aligerando, estaba bajando, y gracias a esta persona, no recuerdo su nombre, pero empezamos a hablar y él me empezó a preguntar sobre El Salvador, sobre lo que estaba sucediendo en aquel momento con el presidente que está actualmente, todo aquello que estaba realizando, que se estaba volviendo tendencia a nivel mundial. Una interacción muy bonita en ese momento, y no solamente me ayudó a poder encontrar mi tren específico, sino que también me dirigió hasta mi asiento, porque los trenes tienen sus asientos, tienen sus letras y números específicos, y hasta mi asiento seleccionado me llevó esta persona. Realmente algo que se aprecia, se valora muchísimo, porque la verdad es que en esos momentos es donde se necesitan ángeles, voy a llamar así, ángeles o personas de buen corazón que ayuden, que es lo primordial en ese momento que uno necesita, ayuda. Y hasta ese momento ya iba avanzando un peldaño más, porque sí, hasta esa hora, hasta ese momento no había dormido bien, no había tomado agua, no había comido, no había orinado, no había... Estaba muy cansado, muy rendido, bastante preocupado, sofocado por todo lo que había pasado, lo que había sucedido hasta ese preciso momento. Recuerdo que me senté, me recosté en el asiento, crucé mis brazos y me dormí. No viví absolutamente nada del trayecto de la Gare du Nord, de la estación del norte hasta Lille. Quizás unos 5 minutos antes de llegar hasta esta estación, desperté nuevamente, y al nomás llegar hasta esta estación de Lille Flandre, si no me equivoco, vi que se abrieron las puertas de este tren y todo mundo agarrando sus maletas y en carrera. ¿Por qué? Realmente no sabía. Agarré mis maletas y salgo detrás de otra vez del montón de personas, y es que habían trenes específicos o lugares a los que estas personas se dirigían, que el tren iba a salir rápidamente. Pregunté una vez más si cuál era el tren para llegar a Valenciennes, que era mi destino final, y medio me dijeron que buscara como el cubículo número 9, creo que era el número 9, y efectivamente así fue. Me dirigí hasta ese cubículo, vi que había un tren ahí y unas personas que estaban en la puerta principal para ingresar. Les pregunté si ese tren iba para Valenciennes y me dijeron de que no, que ese tren no iba para Valenciennes, pero que pasaba por Valenciennes. Me subí a este tren y con mucho miedo, con mucho temor, preocupado si era el tren correcto el que tenía que tomar, coloqué mi equipaje en un lugar donde es específico para equipajes. Me senté junto a una señora, muy sonriente la señora, muy risueña, y pregunté nuevamente si ese tren iba para Valenciennes, y me dijo lo mismo, de que no iba para Valenciennes, pero que pasaba por esa ciudad. Y yo le mostré el ticket que tenía, porque me habían comentado con anterioridad de que si uno no compra los tickets y pasan revisando, pasan adjuntando todos aquellos tickets que ya se han comprado, y alguien no tiene ticket, ya sea digital o visual, y ella realmente no sabía con exactitud. Lo que sí me dijo es que iba a preguntar, y efectivamente al vigilante, al guardia, a la persona que andaba ahí, ella le preguntó si mi ticket era para yo tomar ese tren en el que iba, y le dijo el vigilante, recuerdo que no era ese, pero que no había ningún problema. Pasó el vigilante, la persona que andaba ahí escaneó mi ticket y todo excelente hasta ese momento. Empezamos a hablar con aquella persona, a conocernos un poquito más, a interactuar. Ella me comentó que se bajaba una estación antes de Valenciennes, pero que la siguiente estación era la mía, y así fue. Llegué a la estación
estación de Valenciennes, me bajé del tren con mis maletas, con mi equipaje. Yo estaba de este lado, la estación, la sala de espera estaba aquí. Realmente no sabía cómo llegar de aquí hasta aquí, que habían trenes aquí, aquí y aquí. Y yo vuelta para un lado, vuelta para otro lado. Veía que salían gentes de un túnel, entraban personas a ese túnel. Bajé las gradas, me dirigí sobre el túnel, subí otras gradas y no había llegado a lo que era la sala de espera, la estación principal. Bajé nuevamente, caminé sobre el túnel, subí nuevamente y quizás después de 15 minutos de estar en ese va y ven, en ese túnel, en esas gradas, finalmente llegué a la estación, a la sala de espera, al otro lado de la ciudad, donde estaba mi ciudad, la ciudad que me iba a acoger durante mi estancia en Francia. Llegué, me senté en unas banquitas que estaban ahí, empecé a observar de lado a lado. Ya eran 6:30, 7 de la noche, pero había un día tan esplendoroso, quizás como el que tenemos ahorita, poco más de repente. Y bueno, me senté en esa banca a reflexionar, a agradecer a la vida, a Dios principalmente, porque había llegado hasta ese lugar. Pedí la dirección a una asistente de inglés que estaba ahí, me mandó su dirección o la dirección de la colocación a la que yo me dirigía y comencé en Google Maps a buscar esta dirección y efectivamente de la estación de Valenciennes a lo que era la colocación estaba a 5 minutos y en verdad les digo, ya estando a 5 minutos para llegar a mi colocación, no encontraba, no sabía cómo dirigirme con Google Maps. Realmente quizás pienso, imagino que quizás el cansancio, el agotamiento, todo lo que había vivido hasta ese momento no me dejaba pensar bien, dirigirme bien hasta este lugar. Y es que bueno, después quizás de 10 minutos finalmente encontré la dirección para llegar a mi colocación. Iba caminando hacia mi colocación y a lo lejos vi a dos personas que estaban fuera de una casa y levantaron el brazo. De verdad les puedo decir qué felicidad sentí en ese preciso momento, porque estaba a minutos, a segundos de llegar hasta mi lugar específico después de toda la aventura, de toda la travesía que había vivido. Y es que así fue. Llegué, me entregaron las llaves de la puerta principal de la colocación. La señora, la colocataire, pues no estaba realmente en ese momento, pero había dejado a una persona encargada y esta persona me enseñó pues las habitaciones que habían ahí, la cocina, las refrigeradoras, y me llevó hasta mi habitación, mi cuarto en el que yo iba a estar en esa colocación. Y pues lastimosamente la cama pues no estaba tan limpia, no estaba tan bien en ese momento, pero yo estaba feliz porque había llegado hasta mi lugar específico, hasta Valenciennes. Tomé agua ya estando ahí y solo recuerdo que me tomé esta foto. La envié para adjuntar, para confirmar que ya había llegado con bien. Bajé a saludar a la chica, a la asistente de los Estados Unidos. Después de eso subí nuevamente a mi habitación, me recosté en la cama y me dormí. Así que, señores y señoras, si llegaron hasta esta precisa parte de este video, muchísimas gracias por haber escuchado esta aventura, esta travesía que viví, que experimenté en aquellos días, y espero que les haya gustado esta segunda parte de mi story time para llegar a Francia. Así que, señores, nos seguimos viendo en un próximo videito con algo diferente, con algo nuevo. Hasta pronto. Ya sea digital o... ¿cuál es el otro? Personal. Digital o... puta, me olvidó. Digital o... ¿cómo es? Aquí lo dijiste cuando empezaste. Sí, yo lo dije.